Perfecto, chicos, la clase va a ser grabada. Muy bien. Ahora sí, chicos, escúchenme. Vamos a desarrollar el tema. Vamos a desarrollar el tema de la cultura persa. ¿Ya? La cultura persa es una cultura, chicos, del Viejo Oriente. ¿Ya? Ahora, primero vamos a pasarles un videíto para que ustedes puedan ver. Aquí el profesor Castro me está ayudando con el video. A ver, profesor Castro, un favorcito el videito. Sí, sí, profesor. Ahora lo comparto. Sí, sí, por favor. A ver, chicos, atentos con el video, que el video es importantísimo para ustedes. Observando el video, por favor. Los persas, un pueblo montañés. En las altas montañas que se alzan al norte de la Mesopotamia, vivía un pueblo de pastores llamados los persas. Durante siglos, este pueblo estuvo sometido por los vastos imperios que dominaron la Mesopotamia. Primero, vivieron bajo el yugo de los violentos asirios y luego vivieron a merced de los poderosos babilonios. Pero un día, hacia el año 550 antes de nuestra era, un hombre valeroso e inteligente llamado Ciro decidió cabalgar junto a su tropa de jinetes hacia el valle del río Éufrates y plantarse desafiante frente a las puertas de Babilonia, que era la ciudad más importante y codiciada de la época. Desde sus grandes murallas... Muy bien, chicos. Ha sido un video bien cortísimo, ¿ya? Ha sido un video bien cortísimo, como para que más o menos te ilustres, ¿no? Referente a este tema. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar es acerca de esta cultura, la cultura persa, chicos. ¿Ok? Voy a hacer un acercamiento para que tú puedas copiar. A ver, voy a cuadrar bien mi pantalla. Ahí está. A ver, vamos a cuadrar bien para que tú puedas copiar sin ninguna dificultad. Muy bien. Miren, chicos. Cuando nosotros nos referimos a la cultura persa, como tú verás ahí, la cultura persa se llega a desarrollar en la meseta de Irán. Ojo, Irán con N, no con K, por si acaso, ¿ya? Entre el mar Caspio y el Golfo Pérsico, ¿ok? Entre el mar Caspio y el Golfo Pérsico. Hay un detalle en función a esta cultura. Esta cultura, chicos, se llega a desarrollar entre los pastizales de esta región de Irán. Para ser claros, la meseta, ¿ok? Profesor, ¿y qué es una meseta? Ah, muy buena pregunta. La meseta es como un cerro, pero como que si al cerro lo hubieran cortado por la mitad y hay una planicie, ¿ya? Es una planicie donde ahí estos señores, los persas, hicieron pues su espacio para que pueda habitar. ¿Ok? En la actualidad, si hablaríamos de la actualidad, ¿dónde se ubicaron la cultura persa? Pues la cultura persa se ubicó exactamente en el país de Irán. O sea, no tiene nada difícil, pero como vuelvo a repetir, no te vayas a confundir Irán con Irak. ¿Ok? Sus límites. Por el norte, el mar de Caspio. Por el sur, sí, permítele, no hay problema. Estamos dentro del horario. Por el sur tenemos al Golfo Pérsico, por el este tenemos a las montañas de Himalaya y por el oeste tenemos a los montes Sagros. Profesor Michael, una consulta. ¿Y estos países con quién eran vecinos? Ay, muy buena pregunta.
estos países, esta cultura, chicos, eran vecinos con la cultura mesopotamia, ¿ya? Pero recuerda que estos solamente se ubicaron en la meseta de Irán. Solamente se ubicaron en la meseta de Irán. Eran como pastorcitos que iban pasteando sus animalitos, ¿ya? Luego encontraron un sitio específico y como había pastizales se quedaron allí, en esa meseta. ¿Ok? Ahora, pues bueno, chicos, vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a pasar a la siguiente parte antes de que nos gane el tiempo. A ver, te voy a dar un minutito más como para que copies y para pasar a la siguiente parte de la explicación. ¿Ok? Muy bien. Recuerda que los persas, chicos, eran pastores muy similares a los hebreos. Los hebreos también eran pastores, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. Ya se le dio el tiempo correspondiente. Bien. No, espere, profesor, espere. Uy, justo. Ya, 30 segundos más, ¿ya? Para nadie. 30 segundos más. Ya. Dios mío, Casito me hace saltar del susto. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Ahora sí, ¿ya? Ahora sí. Muy bien, chicos, vamos a continuar con la explicación acerca de la cultura persa y estaríamos pasando a ver lo que es chicos, el proceso histórico. Miren, chicos, como tú sabes muy bien, la cultura persa era uno de los pueblos indoeuropeos. Profesor, los pueblos indoeuropeos eran aquellos pueblos que se encontraban en pleno desarrollo de la edad de bronce. Recuerda, ¿ya? Los que sobrevivieron a la edad de cobre y pasaron a la edad de bronce, perdón, los que estaban con la edad de bronce y llegaron a estar hasta la edad de hierro, esos se conocen como pueblos indoeuropeos, ¿ya? Y se encontraban en el cercano oriente, no en el lejano oriente, sino en el cercano oriente. Recordemos la clase en el cual hablamos de la edad de los metales. ¿Ok? Ahora, mira, estos pueblos que eran pastorcitos, ¿qué sucede? Ellos se llevan a ubicar en la meseta de Irán, chicos, pero ojo, los persas eran un grupo, pero estos iban acompañados de otro grupo, ¿ya? Y justo los dos llegaron a la meseta de Irán y cada quien dijeron, no, vamos a dividirnos esto y cada quien chapa su espacio. Cada grupo, ¿ya? O se ubicó en su propio espacio, dentro de la propia meseta de Irán, ojo. O sea, los pueblos que llegaron en la meseta de Irán a habitar fueron los medos y los persas. ¿Ya? Los medos y los persas. Entonces,
los medos llegan a ocupar la parte del noroeste, ¿ya? Bueno, no es que estén en conflicto directamente, ya no es que estén en conflicto directamente los medos y los persas, pero claro, eran dos culturas totalmente diferentes, pero sí los dos eran indoeuropeos, eso sí, ¿ok? Y bueno, los medos se ubicaron en la parte del noreste y en la parte sur se encontraban ubicados los persas. Es así como ellos se ubican en la meseta. Pero ojo, chicos, la cultura persa pasa por dos grandes periodos, ¿ya? Pasa por dos grandes periodos. El primer periodo que ellos llegan a pasar es el periodo medo. O sea, ¿quiénes estaban a cargo allí? Si yo digo el periodo medo, ¿quiénes eran los que estaban a cargo, chicos? ¿Los medos o los persas? Claro, muy bien, Fabricio, los medos. Los medos eran los encargados de ver el primer periodo de esta cultura, ¿ya? En este periodo, chicos, aparece lo que es una capital, ¿ya? La capital principal dentro de esta meseta fue la capital de Etbatana, ¿ok? Partamos de allí. Esta cultura tenía bastante conflicto. Recuerden, ustedes recordarán que cuando habíamos estudiado lo que era la cultura mesopotamia, cuando los asirios tomaron el poder, ellos empezaron a expandirse y llegaron a expandirse hasta la meseta de Irán. Y cuando llegan a la meseta de Irán, se encontraron, pues chicos, se encontraron con los medos. Y ojo, los medos agarró y jalaban algunos soldados persas, pero no significa de que eran hermanitos, brother, nada de eso. Ellos tenían su diferencia. Es así que los medos se enfrentan a los asirios, ¿ya? O sea, su pelea, su discusión siempre era con los asirios, porque recuerda que los asirios se encontraban en la parte norte, o sea, estaban más cerca de los persas que distantes, ¿ya? Es así que en el año de 1612 antes de Cristo, en el año 612 antes de Cristo, los medos nombran a un rey, ¿ya? El rey era Ciaxares, ¿ya? Este Ciaxares se llega a aliar, ¿ya? O sea, cero conflictos y se llega a unir al rey babilónico. Al rey babilónico Nabopolassar, ¿ya? El rey babilónico se llamaba Nabopolassar. ¿Qué pasó? Este Nabopolassar era un rey babilonio. Y ustedes saben que los babilonios también eran una parte de la cultura mesopotamia, pero era totalmente distinto a los asirios. Es así que este Nabopolassar se llega a aliar, pues, se llega a aliar hacia Ciaxares y pues ellos van y destruyen a una ciudad importante de los asirios, ¿ya? Porque ellos se van a los asirios directamente, ya que los asirios eran enemigos de los medos y los babilónicos querían tener el poder se me ha ido ahorita el nombre, con este rey, el Nabucodonosor. Cuando llega a agarrar el poder Nabucodonosor, Nabucodonosor quiere tener el poder. Es así que este babilonio agarra y se va a esa zona, aliándose con los medos, y pues logran así vencer a los asirios, porque los asirios eran potencia, chicos, como ustedes recordarán. Entonces, caídos los asirios, el que se hace dueño y se convierte en un gran poderío así inmenso no fueron los babilonios, ojo, sino que los que agarran y toman bastante vuelo y se hacen poderosos son los persas. Pero netamente los persas no, sino era el imperio medo. No era el imperio persa, sino aparece el imperio medo,
que fue el más poderoso. En ese periodo, los medos eran poderosos. Los egipcios le tenían miedo. Los pueblitos que venían, como los Ixos, los hititas, ellos no chocaban, pues no iban a enfrentarse a los medos, porque los medos eran expertos, pues. ¿Ya? Ellos eran expertos. Ahorita les voy a decir el por qué. Ya, chicos, voy a pasar a la siguiente. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. ¿Dónde está la siguiente? Aquí está la siguiente. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Recuerden que nos hemos quedado ahorita en el rey Ciaxares, en el año 612. Pero en el año 585, chicos, en el año 585, pues este Ciaxares deja su retoño en el poder, ¿ya? O sea, deja a su hijo. Su hijo, que vendría a ser el siguiente rey, es el rey Astiages. Astiages mantiene una política de paz, o sea, fue el rey más protocolar, porque no quería pelear con nadie, nada de peleas. Entonces él fue un rey diplomático, ¿ya? Un rey diplomático, el que hizo las reglas diplomáticas, el cual no quería discutir ni con uno ni con otro, más bien daba espacios para que pudiesen conversar. Por eso es que mantenía una política de paz con cada uno de sus vecinos, ¿ya? Cada uno de sus vecinos mantenía la tranquilidad, a diferencia pues de su padre, ¿no? Ciaxares sí era más belicoso, pero este muchacho ya era más pacífico, ¿ya? Es así que en ese periodo de paz, pues Astiages se cuenta, ¿no? Se cuenta en el mundo farandulero de la antigüedad, chicos, de que Astiages llega a tener un pequeño romance con una persa, ¿ya? Con una princesa persa. Y ahí se empiezan a aliarse, pero no directamente, ¿ya? Es así que él tiene su hijo, ¿ya? Su hijo, y luego el que pasaría al gobierno directamente, exacto, el que llega a pasar a ser el heredero de este trono no lo elige a su hijo. Astiages no lo elige a su hijo, sino que Astiages lo ve pues con esa capacidad, con esos dotes, a Ciro II, ¿ya? Ciro II, chicos, viene a ser el primer rey del periodo persa. Claro. Sí. Es así, chicos. Ciro es conocido como el Grande. ¿Por qué? Pues, profesor, ese se parece cuando era Sargón, ¿no? Ustedes se recuerdan a Sargón II. A Sargón II, ¿por qué le llamaron Sargón el Grande? Porque también él unificó. Entonces, por ello es que a Ciro el Grande lo conocen como el que llega a unificar a los medos y a los persas. Ya no hablaban del imperio medo, sino ya como ya estábamos hablando de un periodo persa, los persas son los que cogen el dominio total. Pero Ciro logra unificar a todo el pueblo, ¿ya? A toda la meseta de Irán lo llega a unificar y forma el imperio persa. Claro, para ese entonces ya la cultura mesopotamia ya había decaído, ya había decaído, y los asirios pues hace rato ya habían caído. Solamente estaba quedando eran los de Babilonia con Nabucodonosor, y después ya pues ya venía la caída, porque justo Ciro también llega por ahí, también invade a Babilonia y todos los demás. Como ya sabemos quiénes eran, ¿no? Ahora, como Ciro, no, pues muy aparte, ¿no? Él decía, tenemos que expandir nuestro territorio de todas maneras. Tenemos que expandir, porque el espacio quedaba pequeño, porque como otras culturas, quien tenía más territorio tenía mayor poder. Entonces, los persas no eran cualquier
no era cualquier cultura, pues chicos, les diré. Ustedes vieron la película Moisés, vieron que los egipcios tenían su carruaje de guerra, todo eso, sus caballos. ¿Ustedes saben a quiénes le copiaron? A estos, pues, a los persas. Los persas se basaron en la caballería. Sus caballos eran inmensos, chicos. Sus caballos eran inmensos, de los persas. Ellos trabajaban con hierro, nada que bronce, cobre, nada de eso, nada que latita. Ellos trabajaban con hierro, hierro azul todavía. Ese te lanzaban y te pasaba en una. Entonces, es así que este se había fortalecido en lo que era las artes de guerra, ¿ya? Es así que los persas se hacen poderosos y empiezan a conquistar, ¿ya? Se va a la zona de Lidia, la Bactriana, y ahí está justo, mira, invade también Babilonia. ¿Qué alianza, qué alianza? Ya, pues ya te gané, agarramos, le vencimos a los asirios y ahora me toca vencerte a ti, pues. Es que cuando ya estás en expansión, chicos, no es que haya habido una traición, sino que ya había con Nabopolassar, fue el bisabuelo de Ciro, que fue Ciaxares. Ya él estaba haciendo otra situación, pues ya era otro gobierno, era otros tiempos, y si tenía que invadir, tenía que expandir su territorio, tenía que hacerlo. Entonces Ciro va directo a Babilonia y plum, los libera. Los libera. Ustedes se recuerdan del cautiverio de los hebreos. Él es el que ayuda también a liberarlos un poco a los hebreos. Claro, también después llega también a los hebreos. Es así que Ciro, chicos, Ciro, pues, le sucede el trono a su hijo, a Cambix. Cambix II, ya él expande mayormente el territorio. Ya dijo, ya, pues, ya voy a cruzar fronteras. Y se fue a la parte norte de Egipto. Se fue a la parte norte de Egipto, ¿ya? A la parte norte del África, perdón, a la parte norte de África que queda ahí Egipto, y en el año 525, él es proclamado faraón, ¿ya, chicos? Él es proclamado faraón, ¿ya? Fue el único rey extranjero que fue considerado como faraón. Alejandro Magno también lo iban a condecorar, pero Alejandro Magno agarró cuando él llega a invadir Egipto, pero él le sucede, recuerdan a la dinastía, crea una dinastía, los Ptolomeos, y los Ptolomeos son los que gobiernan. ¿Y quiénes eran la dinastía Ptolomeo? Recuerdan, era Cleopatra y su hermano. Ya por ahí está el linaje. Entonces, chicos, aquí empieza esta situación, ¿ya? Voy a invertir la pantalla, voy a voltear la pantallita, ¿ya? Para seguir contarles la historia, pues chicos, no queda la historia en Cambis, no queda en Cambis. Cambis, cuando ya había llegado a Egipto, lo habían condecorado como faraón, hubo un pequeño incidente, ¿ya? Él muere prematuramente, no muere así de veterano de guerra, no, sino él muere mucho más antes, joven nomás. Y como no había un sucesor, ojo, no había sucesor, chicos, entonces es allí cuando ¿a quién tenía que nombrar? A un hijo, pero no había hijo, pues no había heredero. Y a quien le entregan el poder, chicos, es a Darío. Ustedes dirán, profe, o sea, Darío es el hijo de Cambis. No, Darío era el primo de Cambis, ¿ya? Es así que el primo agarra el poder. Cuando fallece, ¿ya? Cuando fallece Cambis, Darío coge el poder. Y ojo, no era un primo cercano, era un primo lejano. El profesor, estaba Ciro y estaba ya Cambis, pero ellos, chicos, ellos se encargaron de expandir el territorio.
Ya el territorio de los persas era grande, ya era muy amplio, pero no estaba organizado. Persa no estaba organizado. Entonces, ¿qué es lo que se necesitaba? Necesitaba organizarse el imperio persa, ¿ya? Necesitaba organizarse el imperio persa, y es así que Darío, chicos, dice, vamos a crear esto. Vamos a crear 20 satrapías. Las 20 satrapías que él hace, ¿qué serían satrapías? Las satrapías son provincias, ¿ya, chicos? Las 20 satrapías fue dividido todo el imperio persa, donde en cada provincia debía de haber un encargado para ayudar a organizar y ver y velar las necesidades, falencias, en todos los aspectos. Se necesitaba uno que iba detrás del rey, ¿ya? Es como que el presidente y los alcaldes. Entonces, el que tenía que tomar el cargo de estas provincias era el sátrapa. El sátrapa era el gobernador de las satrapías. Y en cada satrapía tenía que haber un jefe, pues un jefe militar, así eso de los bravos, ¿ya? Entonces, en ese entonces, exacto, era como un, no, pero no como un, bueno, como un alcalde, no, sería como un, si lo veríamos como en la actualidad tú sabes que el Perú está dividido en las regiones, y las regiones tienen su representante, es el presidente regional. Entonces el gobernador era como un presidente regional, es en la actualidad aquí en el Perú, chicos. Entonces, los caranos eran los jefes militares que se encontraban en cada satrapía, y ese tenía que ordenar, vigilar de las invasiones, más que todo vigilar de las invasiones, ¿ya? Si por ahí querían invadirlo, ya pues los caranos tenían su equipo de inteligencia, todo pues tenían para que puedan contrarrestar cualquier tipo de invasión. Pero ojo, acá viene algo, chicos. Como en el gobierno del incanato, había pues un personaje, ¿ya? El famoso Tucurrico. El Tucurrico era el que lo sabía todo. ¿Por qué? Porque era los ojos y los oídos del Inca, ¿ya? El Tucurrico era el ojo y los oídos del Inca. Él iba ahí a sapear. ¿Qué pasa por aquí? Ay, 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 ¿ya? O iba y escuchaba alguna situación. Él era el ser más leal para el Inca. Así como en el imperio de los Incas existía el Tucurrico, en la cultura persa, chicos, aparece un personaje que era el supervisor imperial. El supervisor imperial es el que se encargaba de hacer de los ojos y oídos del rey, ¿ya? Era el encargado de hacer de los ojos y oídos del rey, el que observaba qué pasaba por aquí, qué no pasaba por allá. Él era el encargado. Muy bien, chicos. Entonces, chicos, las guerras médicas, ahí he colocado las guerras médicas. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que en el periodo de Darío I, ahí empiezan las guerras médicas. Los persas quieren seguir invadiendo nuevos territorios y se van a invadir a los griegos. Es ahí donde sucede la película. Tú has visto la película 300, ¿no? Donde aparece ahí nuestro amigo Leónidas. Es ahí cuando pues se enfrentan a los persas. Pero ojo, Darío se enfrenta así en la primera guerra médica está Darío, después ya Darío cae en combate y entra otro personaje, ya ese es otro primo, no era su hijo, entra Jerjes. Jerjes, ese es el que aparece en la película 300, ese Jerjes es el primo de Darío, él es el que entra y invade pues a los griegos, pero como sabrás, no fue como ellos se lo imaginaban, ¿no? Entonces, las guerras médicas, chicos, ¿entre quiénes se dan? Entre persas
y griegos, como también había una guerra, ¿no? Las guerras púnicas, que fue entre los cartagineses y los romanos. ¿Recuerdan la clase anterior? Muy bien, chicos, vamos a pasar al siguiente. Ahora vamos a ver cómo estaba organizado su sociedad, la sociedad de los persas. ¿Ya, chicos? A ver. Profesor, una pregunta, Ay, Dios profesor. mío. Dios mío. Ahí donde dice la primera flechita, ¿qué dice? 20 satrapías. Ok, profesor, gracias. Ahora sí, ¿no, Nuri? No me vayas a hacer saltar, Nuri, nuevamente. Dios mío, casi me voy hasta el techo. Muy bien. A ver, continuemos, chicos. Ya saben, chicos, si la clase se va, tenemos que retornar todo. Todos retornamos, nada que entro solamente los 40 minutos, nada. Vuelven a retornar. Muy bien, chicos. Tenemos aquí, ¿cómo era la sociedad de la cultura persa? La sociedad de la cultura persa, chicos, estaba basada en el esclavismo. Fue una sociedad netamente esclavista. ¿Ya? Ni absolutista, ni cualquier otra corriente. Era exactamente esclavista. ¿Ya? Y otro, era marcadamente dividida. Profesora, ¿qué está relacionado el marcadamente dividida? Te diré, pues, chicos. ¿Por qué marcadamente dividida? Porque había dos grandes grupos. ¿Quiénes eran esos dos grupos? Estaba la élite dominante y el sector dominado. O sea, la élite dominante eran los que dominaban en los altos cargos. Y el sector dominado eran, pues, como propiamente lo dice, pues, los dominados, ¿no? Entonces, ¿quiénes conformaban la élite dominante? Estaban los nobles, estaba la casta sacerdotal, porque había sacerdotes en ese entonces, ya, porque también había dioses, ya. Estaba la burocracia estatal. Los nobles, profe, ¿quiénes eran los nobles? Pues los nobles estaba ahí el rey, su hijo, la esposa y los familiares que pertenecían a él, ¿ya? La casta sacerdotal, estaban ahí los sacerdotes. Profesor, ahí dice burocracia estatal. Ay, ay, ay. ¿Quiénes pertenecían a la burocracia estatal? A los que hace un momento te iba mencionando, ¿no? Ahí se encontraban los sátrapas, se encontraban los caranos, se encontraban los supervisores imperiales, se encontraban allí ellos, ¿ya? Ellos eran la burocracia estatal. Mientras que en el sector dominado se encontraba pues el campesino, el artesano y los esclavos. Acá mira, dos grupos nada más. En cambio, en otras culturas, el esclavo pasaba a ser a otro grupo, ¿sí o no? Pero acá, ellos directamente. Élite dominante y sector dominado. Porque, por eso dice, ¿no? Era una sociedad marcadamente dividida, pero sí netamente esclavista. ¿Ok? Así como había en las religiones, en las culturas, chicos, aquí aparece esto que es el mazdeísmo, ¿ya, chicos? El mazdeísmo, ¿ya? Acá vamos a hacer una corrección. Mazdeísmo es con Z, ¿ya, chicos? Más, viene de Mazda, pues. Es con Z, ¿ya? Por si acaso. Mazda. Viene de Mazda. El mazdeísmo, chicos, era una corriente, era la cultura, era la religión que se basaba al único Dios. Mire, no solamente eran los hebreos los que tenían un único Dios. Esta cultura era monoteísta, como me indica acá Fabricio. Esta cultura era monoteísta, chicos. Ellos creían en el único Dios. ¿Quién era el único Dios? Ahura Mazda. ¿Ya? Ahura Mazda era su único Dios. Tenían un sacerdote, ¿ya? El sacerdote que estaba instruido en la religión, el sacerdote que estaba encargado en la religión era Zoroastro,
o también conocido como Zaratustra, ¿ok? Esto era como una especie de religión de iranía tradicional, ¿ya? O sea, bien acercado a lo tradicional, pero, ojo, ellos estaban basados en que su dios era un sol, y sobre el sol había como una especie de ¿ya? Como si fuese que el sol estuviese en el cráneo de un ave, de un águila, y ese dios estaba parado sobre él, ¿ya? Ese era Ahura Mazda para ellos, ¿ya, chicos? Entonces, ¿en qué nos vamos a basar ahorita acá? El mazdeísmo, chicos, el mazdeísmo también tenía pues sus detallitos. En sí, el mayor aporte para muchos historiadores, se dice, ¿no? De que la cultura hebrea copió mucho de esta cultura y a otras culturas también, porque el cristianismo, tú sabes que el cristianismo habla del Dios único, ¿sí o no? El cristianismo habla del Dios único, que solamente hay un Dios y esto. Ellos hablaban también de eso. Cuando tú coges la Biblia, el cristianismo no habla del bien y del mal, ¿sí o no? Habla de que existe Dios y de que existe Lucifer, ¿no? Satanás, el cuco, como lo llaman, pues, ¿no? Para ellos también era lo mismo, para los persas. Por eso el mazdeísmo hablaba acerca del dualismo, pero no el dualismo que diríamos como que existía el bien y existía el mal, ¿ya? Ahorita lo voy a voltear para poder seguir terminando de explicar, ¿ya, chicos? Ya estaríamos acabando, sería la última que nos falta nada más. Terminen de copiar, por favor, para poder voltear.